Muy buenas tardes a todos. Gusto en volverlos a saludar en esta segunda sesión de nuestro módulo 7, titulado La Carta de Crédito como Instrumentos de Pago Internacional. Me da mucho gusto que sigan conectados y que sigan preparándose en estos temas tan importantes sobre negocios internacionales. Y me da mucho gusto ver también cómo cada vez hay una mayor interacción y sobre todo pues, preguntas. Hay gente que me escribe posteriormente para hacer preguntas. Espero que lo que les respondo sea de su completo agrado. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a concluir nuestro módulo 7 y les comento que vamos a tener una invitada para cerrar la sesión que les va a hablar sobre factoraje internacional, que al final de cuentas es otra modalidad de pago y de financiamiento para los exportadores. Quizá algunos lo conozcan y otros sea la primera vez que van a recibir noticias del factoraje, pero pues es un tema bien importante porque pues así como hemos mencionado que los importadores, nuestros clientes, no nos van a dar dinero por adelantado, sí podemos hacer uso del factoraje y como lo vamos a ver ahorita también podemos hacer uso de las cartas de crédito y ya pudimos ver que también hay algunas opciones con las letras de cambio y los pagarés cuando los podemos endosar para que ustedes puedan tener liquidez en el momento de las exportaciones. Muy bien, por ahí de las 6:30, 6:20, espero terminar el tema para dar la entrada a la licenciada en negocios internacionales Lidia Flores, que es la que les va a venir a platicar sobre factoraje. Ella tiene mucha experiencia, de hecho se dedica a colocar factoraje internacional, por lo tanto les va a poder responder todas las preguntas, no solamente teóricas, sino prácticas sobre la administración de este importante instrumento financiero que ustedes deben de conocer si es que piensan ser exportadores en el corto o en el mediano plazo. Muy bien, amigos, vamos a continuar con nuestro módulo y vamos a retomar un poquito el módulo para acordarnos qué cosa fue de lo que platicamos la clase pasada y los que no tuvieron oportunidad de conectarse puedan estar en sintonía y aquellos que sí se conectaron, bueno, pues puedan refrescar el conocimiento para que ahorita que cerremos con las cartas de crédito, pues tengamos en este caso el conocimiento presente. Muy bien, a pesar de que el curso se llama las cartas de crédito, porque es obviamente lo que a mí me interesa, porque es el instrumento pues que más se utiliza ahorita en los negocios internacionales, pues ya vimos que hay otros instrumentos financieros que también podemos utilizar durante el negocio de exportación y de importación. Y entonces hablamos, hasta ahorita hemos hablado del pagaré, hemos hablado de la letra de cambio y hemos hablado de la carta de crédito. Pero vamos a ver que también puede haber un leasing, como se los va a platicar la persona que me va a apoyar con esta parte, está el factoraje, etcétera, etcétera, que son instrumentos que ustedes van a poder utilizar. Entonces, ese es el objetivo de este módulo, ¿verdad? Centrado en la carta de crédito, porque para mí es el instrumento más fácil, más viable y sobre todo el que más seguridad nos da y que nos obliga a ser buenos exportadores, porque como ya les comenté la sesión pasada, si no lo hacemos bien como exportadores, de nada sirve que tengamos la carta de crédito porque no nos la van a pagar. Entonces, una carta de crédito es sinónimo de pago, pero también es un examen para saber que la exportación la estamos realizando en óptimas condiciones. Muy bien, esto fue el tema que nosotros hablamos la clase pasada, o fue los temas que dijimos que íbamos a tocar, los medios de pago internacional, las cartas de crédito y el factoraje internacional. Y vimos que al final de cuentas, nosotros teníamos que comenzar como objetivo poder cobrar lo que vendemos. Acuérdense que como exportadores, pues es lo que más nos importa, poder cobrar lo que nosotros ya vendimos. Y al importador lo que le interesa, pues es alargar el tiempo para podernos pagar, mientras que para nosotros implica
solvencia implica liquidez, pues también para el importador implica una solvencia el no pagar hasta que no realice la venta de la mercancía. Y nos va a querer pedir tiempo, como ya se los he comentado, en nuestras transacciones, pero nosotros podemos asegurar el pago a través de una carta de crédito, de alguno de los instrumentos que ya vamos a ver, y sobre todo, pues vamos a ver que podemos pedir adelantos al banco cuando tengamos una carta de crédito abierta, que es lo que vamos a tratar de ver ahora, y que se puede pedir también un factoraje, un crédito a través del factoraje cuando tenemos ventas realizadas. Muy bien, entonces vamos a ver que tenemos, o vimos más bien que existen medios de cobro simples y medios de cobros documentarios, es decir, en donde va a haber de por medio documentos tanto financieros como documentos comerciales. Y vimos que los medios de cobro simples, ¿verdad? Va a tener que haber siempre un banco de origen, que es el banco del exportador, y un banco de destino, que es el banco del importador. Y lo único que hacemos, que hace el banco de origen, es que nosotros le vamos a entregar los documentos financieros que emitimos o que nos emitió el importador, y se los vamos a enviar, nuestro banco exportador se los va a enviar al banco importador, que es el banco de destino, y este banco de destino, que es el banco del comprador, pues lo único que se va a limitar a hacer es gestionar el pago. No hay manera de que tome la responsabilidad de que nos va a pagar. Simple y sencillamente gestiona el pago. Si al final de cuentas el importador no quiere pagarnos, pues entonces no va a haber manera de cobrarle, porque el banco no tiene esa función de pagador, solamente de gestionar el pago. Entonces, bueno, es un elemento rápido, es un elemento, los medios de cobro simples son elementos de pago inmediato, pero pues no son seguros, porque pues quedamos a la voluntad del importador para pagar. Y pudimos ver que los medios de cobro simples pues son los cheques. Nos pueden dar un cheque, ¿verdad? Un cheque cosechado, pero al final de cuentas, en el momento en que llegue la fecha de cobro, pues si no hay manera de cobrar, pues tampoco va a haber posibilidades de cobrarle, ¿verdad? También puede haber órdenes de pago, puede haber transferencias bancarias, y dos instrumentos que vamos a utilizar en algo que se llama remesas simples, que puede ser la letra de cambio, y que pueden ser en este caso los pagarés. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, como ya lo mencionamos, en este caso la letra de cambio, pues es un documento mercantil, es un título de valor, ¿verdad? Y tiene como objetivo disminuir la incertidumbre del cobro, disminuir la incertidumbre, pero no asegura el cobro, porque si no la quiere pagar el comprador, pues no paga, ¿sí? Y ya tendremos que entrar a un juicio internacional, pero por voluntad propia, si no la paga, pues no hay manera de cómo le vamos a cobrar. Y entonces, bueno, pues participa el vendedor, participa el comprador y participa el beneficiario de la cuenta, que es el acreedor o es un banco, porque acuérdense que nosotros podemos endosarle al banco, en este caso nuestra letra de cambio, ¿verdad? Y como lo mencionamos, puede ser endosable la letra de cambio, y la finalidad del endoso es obtener un adelanto sobre el monto de la letra de cambio. Entonces, el banco nos presta un adelanto sobre el monto, y cuando el banco, y en este caso cuando el importador cobre y nos deposite el dinero en nuestra cuenta, pues entonces el banco se cobrará lo que nos prestó con sus intereses y nos va a dejar el dinero. Aparentemente es un mecanismo fácil, pero alguien de ustedes en la clase pasada, en la sesión pasada, me preguntaba qué tan viable puede ser esto. Y lo que les comentaba, pues obviamente va a depender pues, de nuestra capacidad crediticia, de nuestra credibilidad con el banco con el que estemos trabajando. Porque obviamente, pues el banco, al aceptar esa letra de cambio endosada y prestarnos dinero, pues él está echándose la responsabilidad que si no nos paga nuestro cliente, pues se va a quedar sin cobrar, ¿verdad? Cuando ya nos prestó dinero. Y entonces va a tener que cobrarnos a nosotros, y entonces se va a armar un problema. Entonces,
No es llegar nada más al banco y decir, oye, aquí tengo una letra de cambio, te la endoso y me prestas el 50%. No, es así de sencillo, pero el banco no es tan fácil que nos diga, sí, no te preocupes, a ver, ¿cuánto quieres? No, pues quiero, la letra es por 500 pesos, pues préstame 250 pesos. Así como no pasa la ventanilla. Claro que no es así. Necesitamos cabildearlo antes con nuestro ejecutivo de cuenta, tienen que saber qué tan seguros somos nosotros para pagar, nuestra línea de crédito, las operaciones que hacemos con el banco, quizá el historial de nuestro cliente al depositarnos constantemente dinero. Y entonces pues a lo mejor en la primera nos dicen, mira, 250 no, pero te presto 100, ¿ok? Y vamos a ver cómo responde el comprador. No es así tan sencillo como que ya tengo la letra de cambio y ya me dieron el dinero. Quizá les recomendaba, lo más fácil es que si van a utilizar la letra de cambio y la piensan endosar al banco, pues vayan al área internacional de su banco y pregunten si esa transacción la pueden hacer y hasta qué porcentaje les podrían prestar sobre esa letra de cambio, ¿verdad? Para que ustedes estuvieran seguros de poderla utilizar como un instrumento de pago adelantado. La posibilidad existe, pero bueno, la realidad es diferente. Se los comenté en una de las preguntas y se los vuelvo a contestar, se los vuelvo a reafirmar ahorita. Muy bien. Y también tenemos un pagaré que también, también puede ser, también puede ser endosable. Muy bien. Y entonces tenemos lo que nosotros tenemos, lo que se conoce como remesas simples. Acuérdense que la letra de cambio y el pagaré se convierten en una remesa simple, porque en este caso lo que va a suceder es que va a haber, en una remesa simple va a haber el exportador, el importador, el banco del importador y el banco del exportador. Y entonces lo que va a suceder es una remesa simple porque el exportador, fíjense, acuérdense, el exportador le va a enviar la mercancía al cliente al puerto de destino y le va a enviar los documentos comerciales, es decir, aquellos documentos que el cliente va a necesitar para hacer la importación. Le va a enviar la factura, le va a enviar las regulaciones y restricciones no arancelarias, le va a enviar el certificado de origen, le va a enviar todos los documentos que necesita para hacer la importación. Por lo tanto, en el momento en que el cliente puede hacer la importación, él es dueño ya de la mercancía y nosotros solamente quedamos pensando en buena fe que el cliente nos va a pagar. Cuando nuestro banco le manda al banco del importador la remesa, es decir, nuestro pagaré o nuestra letra de cambio, el importador la recibe y le dice, está bien, la recibo, la voy a gestionar, pero yo no puedo hacerme responsable si el cliente no la quiere pagar. En condiciones ideales, el banco del importador le dice al importador, oye, aquí hay una remesa que me acaba de llegar, que le tienes que pagar a tu exportador que vive en México por $250,000, por poner una cantidad. ¿Ok? Y entonces el banco le va a decir, se vence el día 5 de mayo. ¿Ok? Entonces, si el importador tiene la voluntad y tiene el dinero, le va a decir al banco importador, no te preocupes, el día 5 yo vengo y depositamos el dinero para que tú a su vez se lo envíes al banco del exportador y el banco del exportador se lo deposite a la cuenta del exportador. Pero si el importador dice, no tengo dinero, no voy a pagar, pues el banco solamente va a comunicarle a este banco que no hubo manera de pagar y pues tendrá que venir el litigio internacional porque al final de cuentas es un documento mercantil, pero el banco gestor no tiene en este caso la oportunidad de cobranza porque solamente es gestor. Entonces, esas son las remesas simples, ¿sí? Donde solamente se manda el documento
de pago para que el banco lo cobre. Pero también existen los documentos, en este caso, las remesas documentarias. En este caso, los cobros documentarios o remesas documentarias amarran un poquito más la operación, porque en el mismo mecanismo que acabamos de ver, el importador, como lo vamos a ver aquí, ¿sí? Como lo vamos a ver aquí, en esta figura, y ya lo mencionamos, lo que vamos a enviar, lo que el banco exportador va a enviar, no solamente van a ser los documentos financieros, es decir, el pagaré o la letra de cambio, sino que también le va a enviar al banco importador los documentos comerciales. Es decir, el exportador no le va a enviar al importador los documentos comerciales. Es decir, el importador no va a poder despachar la mercancía porque no va a tener los documentos comerciales. Esos los va a tener su banco. Y entonces el banco del importador le puede decir, oye, tengo una remesa documentaria, tengo los documentos que tú necesitas para importar la mercancía y aparte tengo los documentos financieros que tú te comprometes a pagar. Si me pagas, te doy los documentos. Si te doy los documentos, vas y realizas la importación. Si no me pagas, no te doy los documentos comerciales y por lo tanto no puedes hacer la importación. Está amarrada desde el punto de vista que en teoría el cliente sí va a pagar porque si no, no puede importar. Pero también puede suceder que el cliente en el extranjero diga, pues como el negocio para el cual importé se me cayó, es decir, a quien le iba yo a vender la mercancía importada ya no me la va a comprar, pues ya no tengo dinero y por lo tanto, pues ya no voy a sacar la mercancía de la aduana, ¿ok? Y el banco le va a decir, entonces, ¿qué hago? Pues haz lo que quieras, pero yo no voy a pagar porque no tengo dinero. Y el banco le va a tener que comunicar al cliente, al banco del exportador, oye, no va a pagar, aquí tengo los documentos, aquí tengo la remesa, pero también está la mercancía en la aduana. ¿Qué hacemos? Pues entonces el cliente en México tendrá que decidir si paga la importación para que la mercancía regrese, la vende, busca otro cliente en el país a donde la había exportado, o en su defecto la destruye si es una mercancía perecedera que le va a costar más caro traerla nuevamente de regreso y que cuando llegue a México ya no sirva, ¿verdad? Que destruirla en el país de destino. Entonces, aparentemente, la cobranza documentaria o la remesa documentaria asegura el pago, pero no es verdad porque si el cliente al final de cuentas decide no pagar, pues nos vamos a quedar con la mercancía puesta en la aduana del país importador. Bueno, pero bueno, eso es en un caso extremo. En el caso exitoso, pues el cliente tendría que ir al banco, pagar para que el banco le regresara, en este caso, tanto los documentos comerciales que necesita para ir a la aduana y despachar la mercancía. Ahora, esta remesa documentaria, esta remesa documentaria tiene dos modalidades. Uno es contrapago a la vista, que es el que les acabo de explicar. ¿Ok? El cliente, el banco de importador le avisa al importador, está tu remesa y están los documentos comerciales con pago a la vista. ¿Ok? Si vienes y pagas, te doy los documentos comerciales para que vayas y saques la mercancía de la aduana y la importes. Eso es con pago a la vista. Pero contra aceptación diferida es que yo acepté con mi cliente que iba a firmarme una remesa documentaria y que a lo mejor me iba a pagar el 50% en el momento de que le entregara yo los documentos, el banco le entregara los documentos comerciales y a 20 días o a 30 días me iba a pagar el otro 50%, o el 40 y el 60, o el 60 o el 40, de acuerdo a lo que hayamos acordado. Okay, entonces, bueno,
En este caso, cuando la remesa es contra aceptación diferida, pues a lo mejor recuperamos y aseguramos el pago de lo que nos pagó para que le dieran los documentos comerciales. Pero también puede ser que después de que le entregaron los documentos comerciales, pues ya no nos pague. Pero es un albur y es una opción que tenemos nosotros y que, como les comenté, esto va a ser, este tipo de cobranza la vamos a poder hacer dependiendo el grado de confianza que le tengamos a nuestro cliente, ¿verdad? No al primer momento le vamos a decir que sí a todo, porque pues podemos tener problemas serios con relación a nuestros pagos. Muy bien, entonces, bueno, este es el ciclo, es igualito al ciclo que ya vimos, el exportador, el importador y los dos bancos. El exportador le va a enviar la mercancía al cliente, pero a diferencia de la remesa simple, no le va a enviar los documentos comerciales, ¿sí? Sino que los documentos comerciales se los va a enviar al banco. El banco le va a avisar que ya tiene los documentos comerciales y que tiene los documentos financieros para que pague, ya sean a la vista o diferidos, y entonces hasta que pague de manera la parte proporcional de negociada, si es diferido, o el total, si es a la vista, le entregarán los documentos e irá a importar la mercancía. ¿Ok? Entonces, esa es la remesa, las remesas documentarias y las remesas simples. Muy bien, cuando ustedes reciban esta presentación, pues pueden ir de acuerdo a la numeración que está en la figura contra lo que está descrito aquí abajo y seguir el tránsito de lo que debe de seguirse en una forma de pago como la que les acabo de describir. Finalmente, llegamos a las cartas de crédito, ¿verdad? Llegamos a las cartas de crédito, que esos son créditos documentarios. Y como les comentaba, pues es el medio de pago más utilizado en el comercio internacional y que al final de cuentas participan los mismos actores que participan en una remesa simple y en una remesa documentaria, es decir, dos bancos, el importador y el exportador. Pueden participar hasta 3 bancos cuando los bancos del importador y del exportador no tienen corresponsalías, entonces debe de haber un banco intermedio que haga la gestión entre los dos bancos. Cada vez es más difícil esto, pues por la globalización, por las aperturas comerciales, por las aperturas financieras, por muchas cosas cada vez se va reduciendo esa posibilidad, salvo que estemos exportando a un país así todo exótico, ¿verdad? A lo mejor al Congo y el banco de nuestro comprador en el Congo sea un banco local y queramos nosotros que nos haga una transferencia a Scotiabank o a HSBC o a Bancomer, a lo mejor, ¿verdad? Que a lo mejor no hay corresponsalía, entonces a lo mejor el problema se complica y tendría que haber un banco, un tercer banco que uniera las transacciones entre los dos bancos. Pero bueno, existe la posibilidad, pero si eso fuera el caso, pues el mecanismo es exactamente el mismo, solamente que en lugar de participar 2 bancos, participarían 3 bancos. Muy bien. En este caso, el exportador va a recibir el pago de parte del importador contra la presentación de documentos comerciales estipulados en la carta de crédito. Entonces, aquí, amigos, es donde yo les comento que nosotros como exportadores tenemos que ser muy buenos empresarios porque nosotros estamos comprometiéndole al comprador que le vamos a mandar una serie de documentos que van a asegurar que nos pague. Si algún documento está mal elaborado, si falta algún documento que nos comprometimos a pagar y que está estipulado en la carta de crédito, pues al final de cuentas de nada nos va a servir la carta de crédito porque no nos la van a pagar, ¿ok? Y entonces podemos recibir castigos y entonces el cliente puede enojarse y entonces castigarnos, no pagarnos o pagarnos cuando él quiera, porque al final de cuentas quien está infringiendo las reglas de la carta de crédito es el exportador por no cumplir
al 100% con lo que se comprometió. Acuérdense, amigos, que la carta de crédito, para que el banco del importador abra la carta de crédito a favor del comprador, el importador debe de tener o su línea de crédito o tiene que tener dinero en efectivo o debe de tener dinero en inversiones, pero al final de cuentas dinero para que su banco pueda disponer del dinero de la carta de crédito para poderle pagar al contrato. Entonces, por eso es una seguridad, porque el dinero ya está, el dinero ya está en posesión del banco del importador. Por eso le abrió la carta, ¿sí? Pero siempre y cuando nos va a pagar si nosotros no infringimos ninguna de las condiciones que la carta de crédito dice, ¿sí? Porque entonces, si es así, pues el banco pagador, que es el banco del país importador, pues nos va a decir, no te puedo pagar porque te falta un documento. No te puedo pagar porque tú dijiste que la mercancía salía del puerto de Veracruz y resulta que salió del puerto de Altamira. No te puedo pagar porque la mercancía, la carta de crédito decía que la mercancía iba a salir el 10 de junio y salió hasta el 20 de junio, salió 10 días después. No te puedo pagar porque la factura comercial dice que ibas a mandar 5,000 unidades en el contenedor y el conocimiento de embarque dice que solamente vienen 4,500, faltan 500 unidades, no te puedo pagar. Entonces, cualquier discrepancia que exista entre la documentación y el envase va a ser suficiente para que el banco del importador no nos pague a pesar de que el dinero lo tiene porque hay una discrepancia. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que vimos la carta, la clase pasada. También aquí mencionamos que son un compromiso irrevocable de pago al exportador por parte del banco del importador, siempre y cuando no se contravenga con ninguno de los acuerdos estipulados en la carta de crédito. ¿Ok? Tampoco son contratos, ¿ok? Sino que mucha de la información del contrato se baja a la carta de crédito. Muy bien, vimos, ¿verdad? Quizá el mecanismo a través del cual se iba a realizar una carta de crédito y quizá valga la pena que lo retome para que estén ustedes pendientes de lo que vamos a, digo, que estén con el conocimiento fresco y quien no se conectó la sesión pasada puede entender cómo funciona una carta de crédito. Bueno, muy bien, entonces tenemos las mismas 4 figuras, el importador, que es el ordenante, el exportador, que es el beneficiario, tenemos un banco que se llama emisor, porque es el que va a emitir la carta de crédito, y tenemos un banco notificador, confirmador y pagador, que es el banco del exportador en el país de origen. Entonces, si nos ubicamos en México, nosotros somos el beneficiario y nuestro banco va a ser cualquiera de los bancos que estén aquí en México. Bueno, no cualquiera, porque acuérdense que solamente hay algunos bancos autorizados para emitir cartas de crédito. Ok, entonces, si nos vamos por la línea, el punto 1 dice el exportador y el comprador cierran el contrato de compraventa. Por eso está aquí la línea con dos puntas, porque el comprador y el vendedor acuerdan, cierran el contrato de compraventa y en el contrato de compraventa, en la negociación, acuerdan que el pago va a ser a través de una carta de crédito. Les comenté también la sesión pasada, amigos, que cuando un importador no les quiere abrir una carta de crédito, pues entonces, amigos, hay que tener cuidado, porque entonces quiere decir que no tiene dinero, quiere decir que quiere nuestra mercancía para venderla y que si la vende nos va a pagar. Entonces, una carta de crédito es una garantía que nos va a pagar, sí, porque él debe de tener ya el dinero en cuenta o debe de tener una línea de crédito que le van a prestar dinero para pagar esa carta de crédito. Entonces, amigos,
Un cliente que no quiere carta de crédito es un cliente que hay que verlo con puntos rojos. ¿Cuesta la carta de crédito? Sí cuesta la carta de crédito. Los bancos cobran comisiones, pero al final de cuentas, pues si el cliente se pone muy reacio a no quererla abrir, pues hasta negociar con él las comisiones del banco, ¿verdad? Con tal de que aseguremos el pago. Y si aún así no quiere, pues entonces, no hagan el negocio. Después les platico, cuando ya les platiqué una de un amigo de azúcar y tengo otro ejemplo de ahorita cuando comenzó el COVID del año pasado, con unas personas salvadoreñas que querían alcohol, querían gel, querían guantes, querían cubrebocas, pero así miles, ¿verdad? De mercancía. Y entonces, bueno, lo que les pedimos fue que la negociación, sí había los volúmenes, sí había mascarillas, sí había guantes, sí había gel, sí había los litros de alcohol que querían, pero necesitábamos que el pago fuera a través de una carta de crédito. Obviamente no lo quisieron hacer, entonces pues eso significaba pues que el negocio no era muy real y que pues, lo único que querían era la mercancía para pagarla. Entonces eso de que te pago a 30 días, pues tampoco, ¿verdad? Abiertos, dan una carta de crédito, pues no quisieron abrir la carta de crédito, entonces tampoco les vas a estar mandando contenedores de mercancía si no hay ninguna garantía de pago. Pues sí, aparentemente se pierde mucho dinero porque no vendemos, pero pues también es cierto que nadie nos iba a garantizar que el pago se iba a realizar. Muy bien, entonces en el paso número 1, el importador y el exportador se ponen de acuerdo y acuerdan que el pago va a ser a través de una carta de crédito, ¿ok? En el punto número 2, que es esta línea que está aquí, el importador le solicita a su banco que emita la carta de crédito a favor del exportador. Este es el banco emisor. ¿Sí? Por eso se llama banco emisor porque es el que va a emitir la carta de crédito. Este banco para poder emitir la carta de crédito debe de tener un respaldo por el valor de la carta de crédito. Y eso significa tener que el importador tenga una línea de crédito abierta, suficiente como para poder disponer de ella en el momento que haya que pagar. O en su defecto, decir el importador, no tengo línea de crédito, pero sí tengo aquí el $1,000,000 o los 500,000 pesos de la carta de crédito, te los deposito. O sea, el caso es que el banco emisor no va a emitir la carta de crédito si no tiene el respaldo del dinero. Entonces, en el punto 3, que es del banco emisor al banco notificador, el banco emisor le solicita al banco notificador que confirme la carta de crédito. ¿Ok? Entonces el banco emisor le dice al banco notificador, oye, tengo una carta de crédito abierta a favor de tu cliente por 500,000 pesos. Notifícamela. ¿Saben qué significa que el banco emisor, el banco notificador la notifique? Significa que va a aceptar, en este caso, pagarle al exportador cuando el exportador le presente los documentos y después el banco notificador le va a cobrar al banco emisor. ¿Ok? Pero de entrada la tiene que notificar. Ahora, el banco notificador puede decir, no la notifico banco emisor porque ya he tenido malas experiencias contigo. No la notifico porque quien la emite no es un cliente confiable. Por lo tanto, no notifico la carta. Entonces ahí se acaba el negocio. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con que el banco notificador sí quiera notificar la carta. ¿Ok? Ese es el paso 3. El paso 4, es que el banco notificador le notifica al beneficiario que tiene abierta una carta de crédito. En este momento en que el banco notificador le dice al exportador, tengo una carta de crédito notificada a partir de un banco en tal país
que la ordenó abrir un importador que tiene un negocio contigo. En ese momento, amigos, el exportador debe de estar con la seguridad de que le van a pagar si él lo hace bien. Y puede comenzar a hacer la operación de exportación sin ningún problema, pensando en que va a haber un pago asegurado. ¿Okay? Ese es el punto número 4. Finalmente, el punto número 5, el exportador le envía la mercancía. Ingeniero, ¿Sí? disculpa que lo interrumpa. No sé si pudiera cerrar todos los micrófonos. Sí, alguien está roncando, ¿verdad? Pero ¿cómo lo cierro? Si me da el coanfitrión o únicamente en la parte de abajo dice silenciar todos los micrófonos. Ok. A ver, silenciar. Silenciar todos los micrófonos. Pausar grabación. Silenciar todos los micrófonos. A ver, pero no lo veo. Anotar control remoto, aplicaciones, más, detener sección grupo. No está. Compartir sonido, información de la reunión, finalizar. Pues voy a tenerme que dejar para pasar tu condición. ¿Dejo de compartir? No, solamente no me puede pasar ahí el coanfitrión. Pues no te veo. A ver si déjame ver si te veo. Lo que pasa es que tengo la pantalla, tengo todas las uy, caray. Es que no tengo a nadie, no tengo minimizado todo el. Ok, yo me comunico directamente con Alejandra, no se preocupe. Gracias. Bueno, entonces, el exportador va a enviar la mercancía al importador, pero ya con la confianza de que el banco le va a pagar, ¿ok? Porque tiene una carta abierta, ¿ok? Entonces, una vez que el exportador le envía la mercancía al importador de acuerdo al Incoterm y el importador, en este caso, en el momento en que el Incoterm señale que le pueden pagar porque ya transmitió la propiedad de la mercancía al comprador, entonces el exportador se va a su banco y le dice, banco, págame porque tengo una carta notificada por ti de que me vas a pagar. ¿Ok? Entonces el banco, que es el banco pagador, con los documentos le paga al exportador, recibe los documentos, se los envía al banco emisor, el banco emisor los revisa y entonces le abona al banco pagador el dinero. ¿Ok? Entonces, bueno, es una manera de estarse pasando documentos y dinero de una manera simple, sencilla, pero siempre y cuando no haya errores en la exportación, porque si hay algún error, pues entonces no va a haber posibilidades de cobrar y todo se va a enredar. Es ahí donde nosotros tenemos que tener tenemos que ser muy cuidadosos. Muy bien, ¿cuáles son los bancos autorizados para emitir cartas de crédito? Pues aquí están los bancos, aquí en México, donde ustedes pueden ir a solicitar una carta de crédito. Nuevamente, amigos, para poder solicitar la carta de crédito, ustedes deben de tener una cuenta, porque sin la cuenta, pues no les van a abrir. Deben de ser clientes de ese banco para que el banco pueda confirmar la carta de crédito que les abrieron. Deben de tener una cuenta de cheques porque ahí les van a depositar el dinero de la carta de crédito. Entonces, no les van a dar el dinero en efectivo, necesitan una cuenta de cheques para que el banco, para que se les deposite el dinero. Entonces, estos son los únicos bancos aquí en México que pueden abrir cartas de crédito. Si ustedes no trabajan con ninguno de estos bancos, pues van a tener que comenzar a trabajar pues para que hagan antecedentes y puedan solicitar el servicio de una carta de crédito. ¿Ok? En este caso ustedes no la van a abrir, se las van a abrir, pero ustedes deben de tener la cuenta abierta para tal fin. Muy bien, aquí vimos todos los datos que debe de llevar una carta de crédito, ¿verdad?
y que pues son la parte que nosotros tenemos que respetar. Si se dan cuenta, tenemos hasta el Incoterm, ¿verdad? Hasta el Incoterm tenemos, en este caso, a través del cual vamos a exportar, pues para que no haya ninguna controversia al respecto, ¿verdad? Los seguros, el punto de embarque y desembarque, ¿verdad? Los transbordos, las comisiones, las instrucciones adicionales, etcétera. Ok, ¿cuáles son las inconsistencias de las cartas de crédito que pueden hacer que no nos paguen la carta de crédito? Pues una es no cumplir con las fechas de embarque. Pues no hay problema, no se fue hoy, pero se va dentro de 15 días. Pues claro que no. Pues no se fue de este puerto, pues no importa que se vaya de otro puerto, lo importante es que llegue. El puerto de salida y el puerto de llegada. La mercancía consignada en la factura no coincide con la descrita en la carta de crédito. Como les comentaba, la factura puede decir 5,000 unidades y la carta de crédito dice 4,500 o viceversa, ¿sí? La fecha de la póliza de seguro es posterior al despacho de las mercancías, es decir, aseguré la mercancía ya cuando el barco va a la mitad del trayecto, pues no, ¿verdad? Los documentos de transporte tienen cláusula no limpia. Cuando nosotros ponemos la mercancía en el transporte, si la mercancía llega dañada, llegan las cajas maltratadas, mojadas, rotas, la naviera no las acepta, pero le va a poner al documento de transporte no limpio. Y entonces, para que después, cuando llegue la mercancía dañada y maltratada, no le quieren echar la culpa a la transportista de que se dañó la mercancía en el trayecto, sino que la transportista, al ponerle cláusula no limpia, pues significa que la recibió en mal estado. ¿Ok? Los documentos se presentan al banco en copia. Pues acuérdense que pues ya son documentos, en este caso, originales. ¿Qué hacer en caso de que haya alguna inconsistencia? Pues hay que subsanar las discrepancias antes del vencimiento de la carta de crédito. ¿Sí? O sea, la carta de crédito tiene un vencimiento que es cuando la van a pagar, y pues si no podemos subsanar la inconsistencia, pues hay que contactar al importador para que el importador pues nos diga, bueno, pues órale, digo, pensando en que, por ejemplo, a lo mejor el barco no pudo salir de Veracruz porque había huelga, porque había un huracán, y entonces tuvimos que mandar la mercancía por Altamira, quizá, o la tuvimos que haber mandado por Coatzacoalcos. Entonces, desde antes le aviso al comprador, oye, comprador, no puede salir de Veracruz en la fecha estipulada, por esta razón, ¿qué hacemos? ¿Me espero o te la mando por otro puerto? Si él me da la autorización, pues entonces no va a haber problema, pero si él me dice no, bueno, pues si está, en este caso, el problema es meteorológico, pues a lo mejor hay un acuerdo. Pero si le hablo y le digo, oye, ¿qué crees? No te voy a poder mandar la mercancía en la fecha que acordamos porque no la voy a tener lista. Te la voy a tener que mandar en el siguiente, en la siguiente ruta, que puede ser a lo mejor en 15 días o en una semana. Eso es suficiente para que ya no me paguen la carta de crédito. Pero pues si el cliente está de acuerdo, pues a lo mejor me dice sí, y entonces hacemos un convenio para que yo lo presente al banco donde el cliente estuvo de acuerdo que yo mandara la mercancía en fecha que no fue la acordada y que no estaba, en este caso, en el contrato. Muy bien, entonces hay que llegar a hacer un acuerdo, porque en caso de que no haya, que haya discrepancias y que no podamos solventarlas, el exportador no nos va a pagar, o nos va a castigar el pago, ¿sí? Porque pues prácticamente él ya recibió la mercancía. ¿Y ahora cómo se la cobramos? Si los que estamos habría ido ahí juntos. Los que estamos incurriendo en una falta somos nosotros, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las modalidades de la carta de crédito? Ok, tenemos 4 modalidades de las cartas de crédito. Pueden ser a la exportación, puede ser a la importación, pueden ser domésticas, y esta que nos interesa mucho, que es como un pago anticipado de una carta de crédito. Muy bien, entonces,
en una carta de crédito a la exportación, pues es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros no la vamos a emitir, la va a emitir el cliente en el extranjero, pero al final de cuentas va a ser una carta de exportación. En este caso, ¿quién va a ser el beneficiario? Por los exportadores de bienes y servicios del sector público o privado. ¿Qué beneficios va a tener una carta de crédito a la exportación? Pues otorga la seguridad de recibir el pago contra la prestación de documentos. Entonces, cuando ustedes vayan a cualquiera de los bancos que ya les mencioné, en este caso, estos bancos, pues lo que ustedes van a tener que decir es que quiero abrir o quiero trabajar una carta de crédito a la exportación, porque no, ustedes no la van a abrir, ustedes van a recibir el pago. Entonces, tienen que decir que lo que quieren es abrir una carta de crédito a la exportación, porque ustedes van a ser los beneficiarios. Y ya el banco les va a comenzar a preguntar, ¿y dónde y con qué banco la vas a hacer? ¿En qué país va a estar el banco? ¿Para qué? Pues porque el Banco Mexicano tiene que saber si va a poder hacer la negociación con ese banco, y si no, van a tener que buscar un tercer banco para triangular la operación, ¿verdad? Pero ustedes van a hablar que quieren trabajar una carta de crédito a la exportación. Eso significa que ustedes no van a tener que tener línea abierta de crédito, sino que van a tener una cuenta de cheques para que les depositen su dinero. Y vuelvo a insistir, al banco le va a interesar saber quién es el banco y en qué país está, para ver si van a poder trabajar de manera directa o buscar un tercer banco que triangule las operaciones. ¿Qué documentación tienen que presentar cuando es una carta de crédito a la exportación? La relación de documentos requeridos en la carta de crédito. ¿Qué documentos se requirieron en la carta de crédito? Pues aquellos que hayan acordado ustedes con el importador de acuerdo al Incoterm y de acuerdo a la fracción arancelaria. ¿Sí? Esos son los documentos que están descritos en la carta de crédito. Acuérdense que si la fracción arancelaria nos dice un certificado fitosanitario, un certificado de libre venta, un aviso automático de exportación, el certificado de origen, pues todos esos documentos que nos dice la fracción arancelaria son los que tienen que estar relacionados en la carta de crédito. Si no, el importador no va a poder hacer la importación. ¿Ok? Y como ya les mencioné, cuando la carta de crédito es a la exportación, se requiere que el exportador sea cliente del banco que le va a pagar, porque necesita una cuenta de cheques. ¿Ok? Eso es más fácil. Ahora, vámonos a la inversa. Cuando ustedes son importadores, van a ir al banco, a cualquiera de los bancos que ya mencionamos, estos bancos que ya mencionamos, y le van a decir, necesito abrir una carta de crédito, pero a la importación. ¿Sí? Ahí se nos va a complicar un poquito más. ¿Por qué se nos va a complicar un poquito más? Porque en el momento en que le decimos carta de crédito a la importación, acuérdense que el banco emisor debe de tener el dinero, y eso significa que ustedes deben de tener una línea de crédito en el banco para que una banda muy cabrón, pueda disponer de ese dinero. ¿Ok? O en su defecto, ustedes depositarle el importe de la carta de crédito, ¿sí? Para que les pueda emitir la carta de crédito a la importación. Entonces, se convierte esto en un problema financiero para las empresas que no tienen líneas abiertas en los bancos o no tienen el dinero para depositar y dejarlo en garantía, ¿verdad? Por eso, cuando a un cliente le dicen ustedes, ábreme una carta de crédito, si el cliente no tiene línea de crédito en su banco, en el extranjero, no les va a poder abrir la carta de crédito. Y si no tiene el dinero en efectivo para llevarlo al banco y depositarlo, pues tampoco va a poderles abrir la carta de crédito. Entonces, ese cliente hay que desecharlo, amigos. Ese cliente no les va a pagar. Muy bien. Entonces, ese es la carta de crédito a la importación. Entonces, ¿qué requisitos tenemos para abrir una carta de crédito a la importación? ¿Okay? En el caso de que ustedes quisieran abrirla, los requisitos varían a veces de banco a banco, pero en términos generales hay que tener una línea de crédito en el banco
para la emisión de la carta de crédito, lo que les comentaba. ¿Sí? O en su defecto, cubrir el 100% del valor mediante una operación, mediante un depósito. ¿Sí? Y un porcentaje adicional que puede ser el 10% del valor de la carta de crédito por todo aquello que implique pagos y comisiones. ¿Sí? Y obviamente pues van a tener que entregar la documentación legal de la empresa, el acta constitutiva, el poder del representante legal, todo lo que implica un trámite. Quizá les van a tener que pedir el plan de negocios, en fin, cada banco les va a pedir requisitos diferentes y si en este caso ustedes como importadores quieren abrir una carta de crédito, pues primero vayan a su banco y pídanle los requisitos para ver si ustedes pueden, sí, la neta, pueden cumplirlo. Amigos, su micrófono, por favor, ¿nos podrían ayudar con su micrófono? Los que lo tienen abierto, por favor. Gracias. Perfecto. Entonces, pues hay que entregar debidamente la emisión de carta de crédito, cubrir el importe de la comisión correspondiente y lo que les decía, los requisitos pueden cambiar de banco a banco. Entonces, estos son únicamente generalidades. Tendrían que ir ustedes a su banco y investigar, a ver si son susceptibles de que les abran una carta de crédito, porque prácticamente es para ustedes es un crédito cuando son importadores. ¿Sí? Cuando son exportadores, pues es más fácil, lo único que necesitan es tener una cuenta de cheques abierta. Muy bien, ahora amigos, esto es lo importante, pago anticipado de las cartas de crédito. Al final de cuentas, si ustedes han comprendido, o más bien si yo me he dado a explicar con lo siguiente, una carta de crédito, pues al final de cuentas es un pago seguro siempre y cuando nosotros cumplamos, pero descontando en que sí vamos a cumplir y lo vamos a hacer bien. Es dinero asegurado totalmente, porque acuérdense que el banco emisor no va a soltar la carta de crédito si no tiene el dinero en sus manos. Por lo tanto, si tenemos una carta de crédito cuyo vencimiento a lo mejor es 3 meses después de que la exportación terminó, porque acuérdense que tiene una fecha de vencimiento la carta para que no la paguen, entonces nosotros podemos como exportadores recibir o pedir dinero adelantado de la carta de crédito. También el banco nos va a decir, sí, no te preocupes, a ver, órale, ¿cuánto quieres? También se necesitan trámites, pero de que nos pueden prestar, porque al final de cuentas, lo que tenemos es una carta de crédito que es un pago seguro, un pago totalmente seguro, más cuando el banco, nuestro banco, acuérdense que nos aceptó, confirmó la carta de crédito, y en el momento en que la confirma, significa que él nos va a pagar. Entonces, si está la carta confirmada, pues entonces ahora préstame dinero, obviamente me cobras intereses, pero cuando me llegue el total de la liquidación de la carta de crédito, te cobras lo que me prestaste, los intereses y el remanente me lo regresas. Y eso me va a mí, empresario, me va a dar la posibilidad de tener liquidez para seguir trabajando. Vean lo importante que es tener una carta de crédito abierta, ¿sí? Porque es dinero a la vista. Entonces, lo único que hacemos es que al banco le damos una letra de cambio, abrimos una letra de cambio, se la endosamos por la cantidad que nos va a prestar. Y en el momento que le llega el dinero, pues entonces descuenta la letra de cambio que está endosada o que está a su favor, y entonces nosotros podemos disponer de dinero con tiempo. Esa es la importancia de la carta de crédito, amigos. No solamente que nos asegura el pago, sino que nos puede dar liquidez al solicitarle al banco pagos por adelantado. ¿Ok?
lo que les decía, la letra de cambio debe de estar endosada a favor del banco que descontará el recurso. Entonces, amigos, pues ahí estamos perdiendo una oportunidad. La pregunta, ¿cuesta? Claro que cuesta, amigos. No es gratis, esto no es gratis, cuesta, pero va a ser mejor gastar un poco y tener liquidez a estar parados porque no tenemos liquidez. Entonces hay que sacarle al comprador una carta de crédito para que nosotros podamos tener liquidez. Ok, amigos, así como hay cartas de crédito internacionales, también hay cartas de crédito domésticas. Y entonces, también a nuestros clientes aquí en México les podemos pedir que nos abran una carta de crédito en caso de que la empresa que nos quiera comprar la mercancía está en Hermosillo, o está en Tijuana, o está en un lugar lejano, pues le pedimos que nos abra una carta de crédito doméstica, sin ningún problema. ¿Sí? ¿Que le va a costar? Pues sí, sí le va a costar, definitivo, pero a nosotros nos va a asegurar el pago y nos va a dar liquidez porque podemos pedir prestado a cambio de la carta de crédito. Entonces, amigos, pues es saber negociar al cliente y decirle, oye, ábreme una carta, págame por adelantado, no puedo, dame un adelanto del 50%, no puedo, ¿ok? Pues entonces ábreme una carta de crédito para que yo, a través de la carta de crédito, pueda, en este caso, negociar un préstamo, ¿ok? Entonces, nuevamente, pues, si no les quiere abrir la carta de crédito, amigos, pues entonces no es un cliente al que le puedan vender fácilmente su mercancía. Ya quedará a criterio de ustedes. Muy bien, ahora, esto que vamos a ver, amigos, es sumamente importante, ¿ok? Las cartas de crédito se pueden clasificar por su compromiso de pago, por el momento de pago y por el uso especializado que se le va a dar a la carta de crédito. Ok, según el compromiso de pago, amigos, aquí esto ustedes se lo tienen que aprender muy bien. Puede haber cartas de crédito revocables, puede haber cartas de crédito irrevocables, puede haber cartas de crédito confirmadas, que es la del cuando el banco la confirma, y puede haber cartas de crédito sin confirmar. Ustedes van a tener la seguridad de que el banco les va a pagar cuando tengan una carta de crédito confirmada y una carta de crédito irrevocable. Aquí, amigos, está el 100% de la seguridad de que les van a pagar. Si la carta es revocable y la carta está sin confirmar, entonces, amigos, la posibilidad de que no les paguen es igual a que si no hubieran hecho absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, buzos, cliente, quiero una carta de crédito irrevocable y confirmada. 100% seguro que les van a pagar. ¿Sí? Si el cliente les dice revocable y sin confirmar, no, pues no me sirve para nada. Ok. ¿Cuándo es una carta de crédito revocable? Es la más insegura para el exportador, porque el importador, a través de su banco, que ya vimos que se llama banco emisor, puede anular y o modificar los términos de la carta de crédito sin consentimiento del beneficiario y en cualquier momento. Pues entonces, si ustedes aceptan una carta revocable, amigos, pues el cliente va al banco y le dice, a ver, banco, di que en lugar de pagar el día 30, le voy a pagar, en lugar de pagar el día 30 de agosto, le voy a pagar el 30 de noviembre. Y el banco, pues como es revocable, pues escribe. Y ustedes ni cuenta se van a dar. ¿Sí? Entonces, amigos, una cuenta revocable, una carta de crédito revocable no tiene ningún sentido. ¿Sí? Ahora, una carta de crédito irrevocable es la más recomendada. El banco del importador, o sea, del cliente, se compromete a pagar la carta de crédito siempre y cuando, como ya lo vimos, el exportador cumple con todas las condiciones estipuladas en la carta y los términos y condiciones solamente se podrán modificar o anular con el consentimiento de ambas partes. Lo que yo les comentaba, hay un término, no puedo terminar la mercancía en este momento, voy a tenértela que mandar 15 días. Si el cliente lo acepta, pues entonces, a pesar de ser irrevocable la carta, como los dos estamos de acuerdo, se puede modificar esa cláusula, ¿sí? De retrasar un poquito más la salida, por ejemplo.
Entonces, amigos, la carta, por eso el cliente, si le fallamos y la carta es irrevocable y no quiere, pues ya nos amolamos, amigos. Ya nos amolamos porque es irrevocable y el cliente no quiere modificar la cláusula de la fecha de entrega. Pues ya, imposible. ¿Y qué va a pasar? Pues no nos va a pagar, o nos va a pagar cuando quiera, o nos va a poner un castigo por no haber cumplido con algo estipulado en la carta de crédito. ¿Y no lo podemos modificar? No, porque la carta es irrevocable. ¿Okay? ¿Cómo la podemos modificar? Siempre y cuando él también esté de acuerdo. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuándo es una carta de crédito confirmada? Cuando el banco exportador confirma la carta. El banco del importador asume el compromiso del pago al exportador. ¿Sí? La confirmación tiene gastos conexos que son negociables entre el exportador y el importador. Entonces, amigos, te va a decir el cliente, oye, pero si yo la confirmo, va a tener un pago adicional, ¿verdad? Pues sí, pero pues si no se los quiere pagar el importador, pues negocien 50 y 50 y si se les pone que no quiere, pues hagan la cuenta, amigos, y a lo mejor páguenlo ustedes, pero la carta de crédito irrevocable confirmada no la dejen ir. Muy bien, porque las cartas de crédito sin confirmar, el banco del exportador no asume el compromiso de pago, solo participa como intermediario en el manejo de documentos. Entonces, hagan de cuenta que es una remesa simple o una remesa documentaria como la que vimos anteriormente, cuando la carta de crédito está sin confirmar. O sea, solamente el banco se convierte en gestor y si no pagan, pues no hay ningún problema. Entonces, amigos, una carta de crédito sin confirmar no vale la pena, como también si la carta de crédito no está confirmada. Entonces, para que sea 100% segura, tiene que ser irrevocable y tiene que ser confirmada. Muy bien. Cartas de crédito según el momento de pago. ¿Okay? Puede ser pago por adelantado, puede ser pago a la vista y puede ser pago a plazos. Eso va a depender de lo que ustedes hayan negociado. ¿Sí? Obviamente, a ver, el pago por adelantado. Cuando el pago es por adelantado, entonces lleva la carta de crédito una cláusula roja o lleva una cláusula verde. Así se llama. Carta de crédito con cláusula roja o carta de crédito con cláusula verde es por un pago adelantado. Que eso, bueno, amigos, pues sería sacarnos la lotería cuando un cliente acepta una carta de crédito con cláusula roja, con cláusula verde, que nos va a pagar por adelantado. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer, amigos, cuando tenemos cláusula roja y cláusula verde? Pues entonces lo que tenemos chance es de ir a negociar al banco que nos pague o nos dé un financiamiento a la exportación antes del embarque. Y el exportador puede recibir adelantos o el 100% del pago a cuenta y riesgo del importador, quien debe de estar de acuerdo en la operación. Pues imagínense, ¿sí? La lotería que tenemos, o sea, una cláusula roja o una cláusula verde. Pues el importador, pues la verdad, honestamente, tendría que tenernos muchísima confianza, tendría que ser nuestro gran aliado como para que aceptara una cláusula roja, porque nos van a pagar antes de que le enviemos la mercancía, antes, ¿no? El 100%, ¿sí? Y pues el dinero se va a entregar contra la prestación de un recibo al banco confirmador y el saldo se cancela contra la prestación de los documentos de embarque. ¿Quién es el banco confirmador? Pues el banco del exportador, ¿sí? Yo voy al banco, a mi banco aquí en México, le presento el documento de embarque, que significa que la mercancía, voy y le presento la carta de crédito y le digo que tiene cláusula roja y entonces me paga el 100% por adelantado. ¿Okay? Pues ya será bronca del importador si yo le envío la mercancía, si no se la envío, etcétera, etcétera, porque pues yo ya cobré. Eso sería padre, ¿no? Pero pues eso nomás es en teoría.
¿Cómo la obtiene el exportador? Durante la negociación con el comprador. Debe de quedar en el contrato pago por medio de carta de crédito cláusula roja. El comprador debe tenerle al vendedor mucha confianza, pues corre el riesgo que no se realice la exportación. Pues como ya les dije, pues ya me pagó, pues ahora no le envió nada, ¿verdad? Es una combinación de un crédito documentario y un crédito abierto. Esto está en teoría, amigos. Es muy difícil que se dé en la práctica, pero si ustedes logran escuchar de una carta de crédito con cláusula roja, bueno, pues de eso se trata, ¿verdad? Y la cláusula verde cumple la misma función de la cláusula roja. El banco pagador, en este caso es mi banco, efectúa pagos anticipados al vendedor mediante garantías de pago anticipado o firma de un acuerdo. Entonces la cláusula verde pues amarra un poquito más porque pues hay garantías de pago anticipado con mi banco, ¿sí? Y hay una firma de un acuerdo. Pues me compromete más como exportador porque sí tengo que cumplir con la exportación, ¿verdad? Sin embargo, en la cláusula roja pues ya me pagaron, si quiero exportar, exporto, y si no quiero exportar, no exporto, total, el banco ya me pagó. Entonces, están en teoría, amigos, no es tan fácil, pero bueno, se las comento porque si la encuentran en la literatura, pues existen técnicamente, ¿verdad? Ahí están las diferencias entre una cláusula roja y una cláusula verde. La cláusula verde, aparte de lo que debe de cumplir todo la cláusula roja, aparte debe de tener un cumplimiento de alguna exigencia o condición previamente pactada y un certificado de garantía. Entonces la cláusula verde es más compleja, amarra más la operación, le da más seguridad al importador, pero al final de cuentas nosotros ya tenemos el dinero por adelantado. Eso sería padre, ¿no? La carta de crédito a la vista, pues es la que nos interesa. El banco procede a pagar el monto de la carta de crédito cuando el exportador haya cumplido con todas las exigencias estipuladas. Entonces, acuérdense que en la carta de crédito vienen todas las recomendaciones y ahí es cuando nosotros tenemos que cumplir con todas las exigencias estipuladas y si cumplimos nos pagan. Esa es una carta de crédito a la vista y en la carta de crédito a plazos es igual, ¿no? Le voy a dar al cliente plazos para que me paguen, que pueden ser pagos entre 30 y 180 días desde la fecha del embarque o de la presentación del documento al embarque correspondiente. Entonces, aquí me abren la carta de crédito, pero acordamos que el pago va a ser a plazos, no va a ser al contado, no va a ser a la vista al 100%, sino que el cliente, el importador, me va a ir pagando de acuerdo a las fechas de vencimiento que hayamos acordado. Acuérdense que la carta de crédito tiene una fecha de vencimiento. ¿Ok? Y también pueden ser transferibles y pueden ser intransferibles, ¿sí? Cuando son transferibles, el monto de la carta de crédito se puede transferir una sola vez a varios beneficiarios y los beneficiarios deben de quedar estipulados en la solicitud de la apertura de crédito. Es decir, yo puedo, en este caso, mi carta de crédito, transferirla a un acreedor y el acreedor, en este caso, cobrarla, porque la puedo transferir, solamente que debe de quedar desde el origen que yo la voy a transferir, ¿sí? Es un cheque al portador finalmente, ¿sí? Se puede transferir, ¿ok? Y hay aquellas que hay cartas de crédito intransferibles en donde no hay beneficiarios, no hay un segundo beneficiario. Aquí se la van a pagar a quien se le abrió la carta de crédito. ¿Es correcto? Mientras que en las transferibles, pues si queda estipulado que le van a pagar a Jorge Pérez, pero también tiene como beneficiario a Juan Sánchez, bueno, pues entonces yo se la puedo transferir a Juan Sánchez para que Juan Sánchez la cobre, ¿sí? Porque es transferible. Muy bien. Aquí, amigos, vamos a ver si ya nuestra invitada se conectó para entrar al tema de factoraje internacional y después de la presentación de nuestra invitada, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ok, muchas gracias.
Hola a todos, buenas tardes. Hola, hola Lidia. ¿Ya estás conectada? Buenas Hola, tardes. ingeniero. Sí, voy a prender mi cámara. Cualquier tema del audio, por favor, con toda confianza, interrúmpanme en cualquier momento y cuando me puedan ver, sí me podrían confirmar. Te tengo que pasar el hospedaje. Ah, correcto. Muy bien, ingeniero, gracias. Ok, ahorita te presento. Si no, Gracias. no vas a poder pasar tu presentación. Ya tienes el hospedaje. ¿Sí? Tu audio todavía no lo tenemos. Ah, ok. No te escuchamos. Sí, no me estaban escuchando, ¿verdad? Sí, ahí ya te escuchamos, ahí ya te escuchamos. Perfecto. Gracias a todos. Buenas tardes. En un momento les comparto mi pantalla. Ingeniero, solo quisiera saber si me pudiera apoyar con una pequeña introducción o si me podría presentar libremente. Claro. Como Ya usted después prefiera. de la sesión, Lidia, ya les había Ok, comentado, pero de todas maneras, te presento, ella es la licenciada en Administración de Negocios Internacionales, Lilia Flores Ferrando. Ella estudió en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, donde yo tuve el gusto de trabajar muchos años y que tiene grandes recuerdos para mí esa facultad. Ella es egresada de la Universidad Veracruzana y bueno, su currículum es muy amplio, sobre todo en temas internacionales y en temas de crédito, en este caso de apoyo a los exportadores o de instrumentos de crédito para los exportadores. Trabaja para un despacho especializado en este tipo de servicios para los exportadores. Y lo que les quiero comentar es que Lidia nos va a hacer el favor de presentarnos y de hablar de factoraje, y por lo que vi en su presentación de otro par de instrumentos financieros, porque le dije que la carta de crédito ya la iba yo a ver, pero lo más interesante, amigos, es que le van a poder preguntar de toda la operación del factoraje, porque ella es experta en factoraje. O sea, ella no nomás nos va a venir a platicar de la teoría, sino nos va a venir a platicar de la práctica, de su uso, de cómo se puede utilizar para financiar sus operaciones de comercio exterior. Y en caso de que a ustedes les interesara entrar en contacto de manera personal con ella, lo pueden hacer a través de la Secretaría de Desarrollo Económico con el ingeniero Fernando Camacho. El ingeniero Fernando Camacho ya tiene los datos de nuestra invitada y por lo tanto los puede vincular. La situación de que no se pueden vincular directamente con ella es porque recuerden que el diplomado por reglas de operación es un foro de transmisión de conocimientos y no lo podemos convertir en un foro de negocios, ¿ok? A pesar de que eso es lo que buscamos. Pero los negocios sí lo pueden hacer a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y si requieren los servicios de Lidia, pues entonces se dirigen a Fernando Camacho, el ingeniero, y los puede poner en contacto con ellos más adelante. Leer el currículum de nuestra invitada pues es un poco extenso y no tenemos mucho tiempo. Lo único que les puedo comentar es que ahorita ha trabajado tanto en México como ha trabajado en Colombia, ¿verdad? Y como que ha trabajado también en diferentes empresas relacionadas con estos temas que para nosotros es de vital importancia como exportadores conocerlos. ¿Sí, amigos? Entonces vamos aquí ahorita en el 2021, dice que trabaja en Sales and Business Development, Mundi, es una empresa dedicada al factoraje sin recursos para exportaciones. Ella se dedica al análisis de solicitudes de exportadores mexicanos y de sus operaciones. Y aparte hace negociación de contratos y verificación de sus facturas internacionales. Fíjense qué bonita actividad tiene Lidia.
¿sí? Desde el momento en que hace el análisis de solicitudes para que ustedes puedan acceder a un factoraje internacional y hace la negociación de los contratos, que es de lo que ella nos va a platicar. Por lo tanto, las preguntas puntuales pueden hacérselas cuando terminemos la exposición. Muchas gracias, Lidia, por aceptar la invitación. Qué bueno que te encuentro y que sigues apoyando a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, que aunque yo ya no trabajo ahí, yo soy Universidad Central de Veracruz, pero siempre seguiré siendo FCAS. Ok, bienvenida, Gracias. Lidia, bienvenida. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Listo. Gracias, ingeniero, y mucho gusto a todos. Intentaremos hacer esto lo más práctico posible y sobre todo también reconocer el gran trabajo que hace el ingeniero en vincularnos a todos y en prestarnos sus servicios de asesoramiento y de involucrarnos. Entonces, muchas gracias, ingeniero. En cualquier momento que alguien tenga una duda, por favor, en el chat con toda confianza. Les comparto mi pantalla. Y también me gustaría mucho, ya que es mi primera participación con ustedes, si en los mensajes me pueden poner la empresa de la que vienen y a qué se dedican, si quieren poner la industria, el giro a lo que se dedican y si han utilizado o no una herramienta financiera, me encantará leerlos. Les comparto entonces mi pantalla y comenzamos entonces. Entonces, por favor, si ingeniero nada más me pudiera confirmar que ya la están viendo. Sí, ya está cargando. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno. Ya está, ya la estamos viendo. Gracias. Les voy a platicar un poquito de estas herramientas financieras para la exportación que entiendo que ya han visto con el ingeniero. Bueno, aquí me pedían poner una fotografía por si las dudas de las cámaras. Entonces, bueno, muy rápido y como decía el ingeniero, es muy común que en comercio internacional los plazos de pago sean entre 60 y 90 días. Es cierto que a veces hay plazos más cortos, pero también en ocasiones hay plazos de hasta 120 días, incluso se puede ir hasta 180 días, lo que en la realidad es muy complicado para ustedes como operadores. Tenemos una cifra aproximada que el 60% de las solicitudes de pequeñas y medianas empresas los bancos la rechazan. Las principales razones son el tiempo de operación que tienen las empresas, algunas veces la calidad de la información financiera que presentan, en otras es el desconocimiento al hacer una solicitud o que simplemente el banco no los reconoce como candidatos a obtener estos recursos financieros. Entonces, esas son las principales razones y en nuestra experiencia sí se vuelve algo muy complejo porque entonces limita la planeación y las ventas que ustedes están proyectando. Realmente, para que una pyme pueda crecer, la pyme absorbe una figura de banco con sus clientes. Quiere decir que además de que tiene tareas de producción, tareas operativas, cuando vende, funciona como si fuera un banco porque tiene que esperar los días de crédito de sus importadores y toma además posibles riesgos de impago. ¿Qué pasa si a los 60 días que me iba a pagar mi cliente no me paga? Ahí estamos hablando de una situación muy grave donde compromete sin duda pues la capacidad financiera de ustedes como productores y exportadores. Aquí es una gráfica muy breve de nosotros, nuestra originación mes a mes y tenemos un estimado de lo que se pierde en transacciones debido a que las pymes no logran este financiamiento. Entre los resultados que hemos visto como apoyos para las exportaciones es que cuando una empresa tiene acceso a este financiamiento, tiene como 4 principales resultados de obtenerlo. El primero, sin duda, es que puede acceder a nuevos clientes, porque cuando están en una negociación es importante que consideren si pueden dar mayores plazos de crédito, es factible que su cliente acceda o pueda comprometerse a adquirir volúmenes mayores de mercancía. Entonces, esto es muy importante en su planeación y en su negociación. Por otro lado, que puedan mejorar el uso en su capital de trabajo. Esto quiere decir que sean libres de poder administrar el dinero y no pasar tantos días sin recurso y que cuando les llegue precisamente no se les vaya en pago, sino que tengan un uso mucho mejor planeado de su recurso, que va muy de la mano con esta planeación financiera. Yo puedo planear hoy si sé que voy a tener el dinero en 24 o 48 horas después de que vendí, que si estamos hablando de dólares, hay una mayor certidumbre en los tipos de cambio, que eso también es importante. A veces se nos va un poco esta percepción de qué pasa si hay una variación importante en el tipo de cambio y me permite mucho mejor planear el recurso que voy a tener hoy al recurso que a lo mejor voy a tener en 120 días.
Y por último, reducir significativamente el riesgo. Esto también está acompañado de, yo sé que si vendo hoy, entrego mi mercancía mañana y en 2 a 3 días hábiles voy a tener el dinero de vuelta, hablando específicamente de factoraje, y ahora vamos a entrar en ese detalle. Voy a reducir mi riesgo considerablemente y que un tercero puede apoyarme para que precisamente pues no me quede yo sin este pago que estoy contemplando. Dentro de estas herramientas financieras, no todo es factoraje. El ingeniero ya previamente les compartió unas más. Una de estas, y para que tengan un vistazo, es el leasing o el arrendamiento. Esto quiere decir que es la renta, el arrendamiento de bienes productivos. Significa que voy a aprovechar una tecnología en maquinaria y equipo. No voy necesariamente a descapitalizarme mañana por adquirir una maquinaria, sino que voy financiando el equipo que mi empresa va a necesitar y que, bueno, también puede aportar una deducción fiscal interesante. Estos son la parte de los beneficios o del esquema del leasing. Y en las restricciones, o digamos en la parte, en estos contra, normalmente está asociado a un mayor costo financiero, y mientras yo estoy en el periodo de arrendamiento, yo no soy dueño de esto que estoy arrendando, simplemente es una especie de uso del beneficio que me da, pero no soy el dueño todavía. Y si se cancela el contrato, bueno, posiblemente, dependiendo la negociación que hayan tenido, puede suponer una penalización. Al final de este periodo o de este contrato se devuelve el bien, hay posibilidad de adquirirlo o no, o de renovarlo por una nueva posibilidad de arrendarlo. Acerca de los créditos con garantía inmobiliaria, ¿qué quiere decir esto? Es un crédito que va a estar respaldado por un bien inmueble. Una de sus principales ventajas es que tenemos un valor cercano al bien del inmueble. Eso es algo pues bastante importante porque significa que hay pues un bien inmueble que me está garantizando una mayor entrada posiblemente de ingresos. No es necesario demostrar en qué lo voy a invertir y está generalmente asociado a una tasa de interés baja. Entre los contras que destacan de este crédito es que normalmente son préstamos a largo plazo. Significa que a lo mejor voy a estar comprometido mucho tiempo. Otra muy importante es que tengo que cumplir lo que prometí que iba a pagar, porque si no pueden hacer uso de este bien inmueble. La tercera es que pues el tiempo para adquirir este tipo de financiamiento es lento, porque no es que de hoy a mañana me van a dar una respuesta. Hay una manera en que lo valorizan que puede ser grande y se pueden pedir o no algún tipo de seguros como garantías. Entonces, tiene sus ventajas porque está asociado al monto que voy a recibir, pero por otro lado sí está un poquito comprometido qué va a pasar si yo no cumplo con esta deuda. Entonces, aquí estoy leyendo en el chat que me habían comentado de qué empresas son. Si quieren poner más personas, me dará mucho gusto leerlos y en qué están involucrados. Y si alguno ha usado factoraje, me gustaría mucho leer también sobre sus experiencias y si les fue bien o de pronto no les fue tan bien. Ahora, específicamente sobre factoraje. ¿Qué es el factoraje? Significa hacer líquidas, hacer efectivas prácticamente de hoy a mañana las cuentas que yo tengo por cobrar con mis clientes en el exterior. Esto quiere decir que yo voy a tener las facturas que yo voy a emitir por cobrar a mis importadores a un plazo de 21 días, 30, 60, 90, 120. No tengo que esperar ese tiempo de crédito, sino que me lo van a dar ya mismo. ¿Cuáles son sus principales beneficios? Cuando yo estoy negociando con mis nuevos importadores, le puedo decir, oye, no me pagues en 30 días, págame a 60, podemos ajustar el precio y cómprame más a cambio de que tengas más días de crédito. Esa es una como de sus principales beneficios. El segundo, cuando hablamos de factoraje, hay dos tipos de factoraje, con recurso o sin recurso. Sin recurso significa que voy a ceder los derechos de cobranza a un tercero. Les pongo un ejemplo práctico. Yo exporto tomates a Estados Unidos y mi importador es Mastronardi. Significa que yo tengo facturas que estoy emitiendo a mi nombre de mi empresa que me va a pagar Mastronardi. Lo que yo hago es decirle a un tercero, mira, aquí está la cesión de derechos de cobro, Mastronardi ya no me va a pagar a mí como exportador, le va a pagar a un tercero. Ese tercero va a tener esos derechos de cobranza y ese tercero a mí me va a transferir el dinero. Por lo tanto, se elimina el riesgo de impago.
Ahorita les voy a poner un ejemplo práctico como para quitar las posibles dudas que pueda haber. Y estos son los principales beneficios. Hay una rapidez en que yo voy a tener el dinero de mis facturas por cobrar. Voy a ceder los derechos de cobranza. Significa que yo tampoco ya no voy a estar como tan, digamos, tan angustiado de tener ese dinero de vuelta y que voy a eliminar los riesgos de impago. ¿Qué restricciones hay? Bueno, es un financiamiento a corto plazo. Si yo estoy buscando invertir, a lo mejor en crear una nueva planta de producción o hacer otro tipo de inversiones, una adquisición de un terreno, no, tal vez no me va a alcanzar, pero es un financiamiento a corto plazo. Segundo, es normalmente asociado que se utilice para producción o para gastos operativos. Si esa es mi necesidad, me queda perfecto. Si es otro tipo de requerimiento, bueno, a lo mejor sería insuficiente la cantidad de dinero. Y aquí es que esta liquidez viene asociada a la cesión de estos derechos de cobro una vez que ya entregué mi mercancía. En el ejemplo que les mencionaba es, yo vendo tomates, los envío a Estados Unidos y en el momento en que, en este caso de ejemplo, el importador Mastronardi recibe los tomates, es que a mí me van a dar el dinero. No antes, no es un financiamiento para órdenes de compra, es un financiamiento que yo recibo una vez que entregué mi producto. Entonces, en general, ese es el factoraje. Hasta aquí me gustaría ver si uno de ustedes tiene alguna duda o algo que nos quisiera compartir antes de pasar a la siguiente slide. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que nos quiera compartir? Si alguien ha usado factoraje. Si ¿Alguien quieres, por acá? En la sesión de preguntas y respuestas. ¿Al final? Sí, si me haces favor. De acuerdo, claro que sí, ingeniero. Ahora, aquí algo que quiero hacer muy puntual y hacer énfasis es cómo nos beneficiamos de la tecnología en finanzas. Las instituciones bancarias y todas estas instituciones financieras nos dan un muy buen soporte a nosotros como exportadores, nos orientan, podemos acceder a créditos, sea cual sea la herramienta que utilicemos. Pero también es cierto que tenemos que reconocer y que los bancos no siempre tienen como esta capacidad de atención y de respuesta rápida que a veces uno, cuando tiene una urgencia de dinero, pues necesita. Entonces, aquí quisimos hacer una pequeña diferencia entre lo que se ve en bancos y lo que vemos en las fintech. ¿Qué son las fintech? Son una combinación de finanzas más tecnología. Y ahorita vamos a verlo un poquito más a detalle. Es común que los bancos se enfocan en grandes empresas. Esto está asociado a que representan un menos riesgo, que es más fácil tener información, que ya hay un historial posiblemente de crédito. ¿Y qué pasa con las empresas pequeñas? ¿Qué pasa cuando estoy empezando a exportar? Cuando a lo mejor apenas voy a empezar en el mercado nacional, me puedo quedar fuera de este círculo financiero. Entonces es importante buscar herramientas que vayan de acuerdo con el tamaño de mi empresa y en el momento en el que me encuentro. Otra parte importante es que normalmente los bancos tienen procesos que se basan en papeles, en documentaciones. ¿Qué pasa si yo no conozco mis estados financieros, si a lo mejor mi contador no tiene los estados al día, si no tengo opiniones de cumplimiento positivas? ¿Qué va a pasar cuando no tengo los papeles que me están solicitando? ¿Qué pasa también cuando hablamos de procesos largos? Si a mí me urge el dinero para dentro de un mes, para financiar mi siguiente exportación, mi siguiente pago a proveedores, y el banco me dice que me da respuesta en 40 días. Ahora, no se trata de decir que los bancos son malos, simplemente se trata de reconocer que en ocasiones el proceso no necesariamente va de acuerdo con lo que yo necesito. Por otro lado, con las fintech, con estas nuevas modalidades de asociar tecnología con finanzas, es mucho más factible que sean procesos digitales mucho más rápidos, que sean más sencillos, que el tiempo de respuesta sea más corto, que yo tengo una disponibilidad en línea 24 horas, 7 días a la semana. Y cuando empezamos a hacer estas comparaciones, es que a ustedes como exportadores se les puede ampliar este panorama de hacia quién recurrir para precisamente hacer un estudio de sus necesidades y ver cómo se pueden atender. En los bancos todavía es común que se requiera de un aval y que los riesgos los toma, por ejemplo, la empresa o la persona que va a aceptar este crédito. Mientras que por las fintech sí se puede encontrar que hay recursos o hay financiamiento que no va a requerir de aval y que esas instituciones van a asumir el riesgo para que yo, como productor, exportador, comercializador, me dedique a vender. Porque finalmente lo que yo sé hacer, yo sé vender. Yo no tengo por qué entender necesariamente de dónde va a salir el financiamiento, ¿no? Yo tengo que vender
y conforme venda, entonces mi operación puede crecer. Entonces, quería hacer un énfasis aquí, invitarlos a que se acerquen también a diferentes instituciones, a que puedan implementar el uso de tecnología dentro de sus operaciones, porque sin duda les va a reducir costos, les va a reducir riesgos y también los tiempos de espera. Esa es una recomendación, una invitación que yo les hago. Y aquí, pues, en general esto es el factoraje. Me gusta